Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él siempre el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos el estudio de la primera carta a Timoteo. Voy a comenzar leyendo primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14, donde nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El tema de la gracia es el más amado y predicado por Pablo en sus cartas. Él, por haber sido un judío muy fanático, considerándose como un hebreo de hebreos y un defensor a ultranza de los mandamientos de la ley, hasta declararse irreprensible en su cumplimiento, llegó a esta humilde conclusión: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:10. Todo el ministerio de Pablo estuvo revestido y guiado por la gracia de Dios, quitando la jactancia propia de su vida personal. Doy gracias al que me fortaleció. Una de las cosas que hace un hombre que trabaja ahora en el ministerio es reconocer constantemente al Dios de su llamamiento. Y en eso, Pablo era número 1. Nadie como él para estar tan claramente consciente de su designación divina para esta tarea. De allí que comienza este texto como si fuera su carta de presentación, dando gracias al que me fortaleció. El llamado de Dios traía incluida la fortaleza porque la necesitaría abundantemente. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo era el apóstol que faltaba, aquel a quien Cristo el Señor fortaleció, levantándole del suelo en el camino a Damasco, para luego entregarle la más grande de las tareas al designarlo como apóstol a los gentiles. Y aunque él se consideraba indigno de su llamado, le agradece a su Señor por haberlo puesto en el ministerio. En 2 Corintios 12, Pablo va a hacer una magistral defensa de su llamado por haberlo recibido por revelación divina. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En este texto vemos a un Pablo sorprendido por ese llamamiento al reconocer su pecado, visto en esta trilogía de maldad, siendo la persecución una de estas cuando iba en el camino a Damasco, buscando a los cristianos, pero fue detenido cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pablo, en su fanatismo por defender su religión, llegó a ser un blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Con razón agradece a su Señor por haberle tenido por fiel, poniéndole para predicar a los que antes perseguía. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Cuando Pablo reconoce lo mal que se portó con la iglesia antes de venir a Cristo, aunque lo hizo convencido que lo que estaba haciendo era bueno, siguiendo el dictado de su conciencia, admite al final su equivocación, porque lo hecho anteriormente se debió a su ignorancia e incredulidad. Por supuesto que esta ignorancia no lo exculpó del daño hecho y el terror que causó a la iglesia cuando comenzaba su expansión. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante.
Aunque el apóstol merecía la ira de Dios por su actuación previa, en lugar de eso recibió la misericordia divina. La gracia de Dios sobrepasó con creces los serios pecados de Pablo. Más adelante va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Esto en Romanos 5:20. La gracia de Dios siempre será abundante, y esa será nuestra garantía ante la multitud de nuestras rebeliones. El pozo de la gracia de Dios es inagotable, nunca se seca, así como su amor, así como su perdón. Porque vuelvo y repito, y esto lo podemos ver en Ezequiel 33, Él no quiere que ninguno se pierda, que el impío se vuelva hacia Él, que el pecador se vuelva hacia Él, que todos se vuelvan hacia Él y que nadie se pierda, porque el camino a la muerte, al infierno, no es para nosotros. Eso se hizo para los demonios, para los rebeldes, que ya conocemos, no para el ser humano. El hecho de que algunos irán para allá es simplemente decisión de esas personas por sus iniquidades y pecados, por no arrepentirse. Mil bendiciones.